Cuando la selva llama, no todos están preparados para responder. El Amazonas no es solo un pulmón verde del planeta, es un mundo propio, misterioso, inmenso, indómito. Allí, cada hoja guarda un secreto, cada río una historia y cada sombra un peligro. Jason Statham jamás había estado tan lejos de su entorno habitual. Soldado entrenado, agente encubierto, superviviente nato. Pero esta vez no lo habían enviado a una ciudad corrupta ni a una zona de guerra. Su nueva misión lo llevaría al corazón palpitante de la selva sudamericana, donde las reglas no las dicta el hombre, sino la naturaleza. Todo comenzó con un nombre: Valeria Andrade, periodista ambiental conocida por sus reportajes valientes contra el saqueo ecológico. Había viajado a una aldea remota en el Amazonas para documentar la devastación causada por la minería ilegal, pero después de su último mensaje satelital, desapareció. Nadie supo más de ella, ni las autoridades locales, ni las ONGs, ni siquiera su familia. Y fue entonces cuando alguien hizo una llamada a Londres, una operación confidencial, sin huellas diplomáticas. Querían a alguien que supiera moverse sin ser visto, que pudiera entrar y salir sin levantar sospechas, pero sobre todo, alguien que no se doblegara ante el miedo. Jason aceptó, como siempre lo hacía, sin preguntas, solo con coordenadas, una mochila y la certeza de que cada misión puede ser la última. Al llegar al pequeño aeropuerto de Leticia, en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, lo recibió un silencio extraño. Los soldados locales fingían no saber nada, los funcionarios parecían incómodos, y los mapas no mostraban nada útil, solo un nombre dibujado a lápiz por Valeria en su último informe: Aldea Dos Espíritus. Una comunidad indígena, rodeada de leyendas, alejada de todo contacto exterior y situada justo en medio de una zona controlada por mafias mineras. Para Jason no había dudas. Si quería encontrar a Valeria con vida, tendría que ir más allá del peligro, directo al corazón de la oscuridad. Pero lo que Jason aún no sabía era que esta vez no solo tendría que luchar contra hombres armados o selvas traicioneras. Esta vez enfrentaría una red de corrupción que ascendía hasta lo más alto del poder local, y entre ellos un hombre con un uniforme reluciente y una sonrisa venenosa: el comandante Rafael Pinto. Jason tenía un solo objetivo: traer de vuelta a Valeria, viva. Pero en el Amazonas, cada paso es una elección: salvar a una persona o enfrentar un sistema entero. Y en medio de esa inmensidad verde, donde el cielo se esconde tras las copas de los árboles, Jason entenderá que no está solo. En el Amazonas, lo invisible mata antes que lo visible. Jason Statham descendió del helicóptero con pasos firmes y mirada alerta. El calor lo golpeó como un muro, una humedad densa que parecía pegarse a la piel y al alma. Estaba solo. Su contacto local, un tal Rodrigo, nunca apareció. Solo un viejo jeep abandonado y una carta escrita a mano. Confía en los abuelos. Ellos saben el camino. Jason no era hombre de supersticiones, pero había aprendido a respetar los códigos de cada cultura. Tomó su equipo, ajustó su machete al cinturón y se internó en la selva. El GPS no servía, la señal estaba muerta. Solo quedaba avanzar con los sentidos bien abiertos. Durante las primeras horas, el camino fue tranquilo, demasiado tranquilo. Las aves callaban al paso de alguien. Las hojas crujían, pero no por el viento. Jason sintió la mirada de la selva sobre él. No era paranoia, era experiencia. Algo o alguien lo observaba. Al llegar a un claro, encontró una choza abandonada, cubierta por vegetación. Dentro, colgaba una hamaca rota, algunos utensilios oxidados y, lo más inquietante, un diario húmedo, casi ilegible. Jason hojeó con cuidado las páginas manchadas de barro. Era de Valeria. Describía su encuentro con los líderes de la aldea Dos Espíritus. Relataba que habían sido amables, pero cautelosos. Temían a los forasteros. Temían más aún a los hombres con motores y fusiles, como los llamaban. Un fragmento destacaba en medio de todo.
No puedo irme. He visto demasiado. Están envenenando el río, destruyendo las plantas sagradas, y lo peor, algunos soldados están involucrados. Jason cerró el cuaderno con rabia contenida. No había tiempo que perder. Tomó la ruta que indicaban las anotaciones de Valeria y avanzó hacia el norte, siguiendo el cauce del río Igarapá Azul. No tardó en encontrar el primer obstáculo. Un puesto de control improvisado. Hombres armados, con uniforme militar pero sin insignias visibles. Un cartel rudimentario colgaba de una soga. Zona restringida. Prohibido el paso. Jason no se detuvo. Caminó con seguridad, como si fuera uno de ellos. Pero uno de los guardias lo interceptó. ¿A dónde crees que vas, gringo?, preguntó con una sonrisa burlona. Jason lo miró sin titubear. Estoy aquí por órdenes de arriba. Misión de reconocimiento. No quiero problemas. El guardia rió con desprecio. Pero antes de que pudiera decir algo más, Jason ya lo tenía contra el árbol, inmovilizado con una llave limpia y silenciosa. Lo durmió en segundos. Los otros dos no tuvieron mejor suerte. Actuó como un fantasma, sin dejar huellas. Recuperó un arma, municiones, y continuó su marcha. Sabía que no tardarían en buscar a sus compañeros. El tiempo jugaba en su contra. Al anochecer, encontró una fogata encendida en una cueva protegida. Pero no estaba solo. Un anciano lo esperaba. Cabello gris trenzado, cuerpo pintado con símbolos tribales, ojos sabios. Jason no se sorprendió. El mensaje del papel tenía sentido ahora. ¿Eres el que viene del otro lado?, preguntó el viejo. Busco a Valeria Andrade. Desapareció hace una semana. El anciano asintió lentamente. Ella está viva, pero es prisionera. Los mineros no la quieren muerta. Aún. ¿Dónde? En el campamento de la Boca del Diablo. Un lugar maldito, controlado por los que destruyen todo lo que tocan, y protegidos por el comandante Pinto. Escupió el nombre como si tuviera veneno. Jason asintió. Sabía lo que venía. Tenía que entrar, infiltrarse, buscar a Valeria y sacarla viva. Pero no podía hacerlo solo. ¿Tú puedes ayudarme? Number, respondió el anciano. Pero la selva sí, y los que aún creen en ella. Esa noche, Jason durmió con un ojo abierto. Soñó con árboles que susurraban nombres, con ríos que sangraban petróleo, con ojos brillando en la oscuridad. Al amanecer, al pie de su hamaca, encontró un regalo, una bolsa de tela con raíces medicinales, una piedra tallada con símbolos de protección y una nota escrita en tinta natural. La selva te acepta. No la traiciones. Jason guardó cada objeto con respeto. Sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba y que esta vez no era solo por una vida, era por un mundo entero. A veces, para encontrar la verdad, hay que cruzar el umbral del infierno. Jason se despertó antes del amanecer, con los sonidos primitivos de la selva rugiendo a su alrededor. Un aullido lejano, el zumbido constante de los insectos, el crujido de ramas que no se rompían solas. Todo era parte del lenguaje del Amazonas. Un lenguaje que no mentía, que advertía con cada sonido. El aire olía a barro, a humedad y a tensión. Guardó los objetos entregados por el anciano en el interior de su mochila. No creía en amuletos, pero tampoco despreciaba la ayuda de una tierra que parecía tener voluntad propia. Antes de partir, el anciano se le acercó una última vez. Si cruzas el río al amanecer, seguirás el camino de los jaguares. Pero cuidado, al otro lado, los árboles ya no protegen. Escuchan, sí, pero no hablan. Los espíritus allí están dormidos o enojados. Jason asintió. Había aprendido a escuchar incluso las advertencias que parecían místicas. En este lugar, todo tenía un significado más profundo.
Cruzó el río en una canoa rudimentaria. Remó en silencio, como si el más leve chapoteo pudiera despertar a la selva. Cuando llegó al otro lado, el paisaje cambió. Los árboles eran más dispersos, la vegetación más quemada, y el canto de los pájaros había desaparecido por completo. Después de 3 horas de marcha, divisó lo que parecía una zona industrial escondida entre las laderas. Torres metálicas oxidadas, generadores ruidosos, camiones cargados de tierra contaminada, y en el centro, un campamento amurallado con una entrada única. Un portón de hierro con un letrero pintado a mano que decía «Propiedad privada, prohibido el paso». Jason ya no era un infiltrado, ahora era un cazador. Se deslizó entre las sombras, usó la vegetación a su favor, desactivó silenciosamente una cámara y escaló una de las torres de vigilancia. Desde ahí pudo ver todo. Hombres armados con fusiles de asalto, trabajadores obligados a excavar sin descanso, y al fondo, una carpa blanca con guardias alrededor. Ahí estaba Valeria. Tomó nota de cada movimiento, cada cambio de guardia, cada punto ciego. Bajó sin ser visto. Se deslizó hasta la zona trasera del campamento y encontró un depósito abandonado con herramientas oxidadas. Allí decidió esperar la noche. Cuando cayó la oscuridad, Jason actuó. Neutralizó a 2 guardias con precisión quirúrgica. Se infiltró por la parte trasera de la carpa y, finalmente, la encontró. Valeria estaba sentada en una silla metálica, con los ojos vendados, las manos atadas. Estaba viva, pero débil. Su ropa estaba sucia, su rostro marcado por el cansancio. Jason se acercó sin hacer ruido y susurró: «Tranquila, vine a sacarte de aquí». Ella reaccionó con sobresalto, pero al escuchar su voz se calmó. Jason cortó sus ataduras, le ofreció agua y le pidió que guardara silencio. Debían salir antes del próximo relevo, pero justo cuando se disponían a salir, una figura se interpuso en la salida. «Sabía que alguien vendría por ella», dijo una voz profunda. Lo que no sabía era que enviarían a una leyenda. Era el comandante Rafael Pinto, uniforme impecable, sonrisa cruel y un arma apuntando directamente al pecho de Jason. «No tienes idea en qué te estás metiendo, Statham. Esto no es Londres ni Nueva York. Aquí mandamos nosotros. Los gobiernos nos necesitan, nos pagan, nos temen». Jason no respondió. Sabía que cada palabra que Pinto pronunciaba era una confesión disfrazada de amenaza. Valeria se mantenía en silencio, observando. «Te haré una propuesta», continuó Pinto. «Déjala, lárgate. Te doy 24 horas antes de que desaparezcas en el río como todos los demás». Jason lo miró fijamente. Luego, como si aceptara la oferta, bajó lentamente su arma. Pinto sonrió, pero fue un error. En un solo movimiento, Jason lanzó una bengala contra una torre de combustible cercana. La explosión fue inmediata. Fuego, gritos, confusión. En medio del caos, Jason tomó a Valeria de la mano y corrieron entre las sombras, sorteando los disparos, usando el humo como cobertura. Saltaron una zanja, se lanzaron al río y nadaron hasta perderse entre los árboles. Horas después, escondidos en una cueva, Jason encendió una pequeña linterna. Valeria temblaba de frío, pero estaba viva. «¿Por qué arriesgaste tanto?», preguntó ella con voz temblorosa. Jason la miró con seriedad. «Porque tu verdad vale más que su silencio». En el fondo, ambos sabían que la misión no había terminado. El campamento seguía en pie, la corrupción seguía viva, y Pinto no descansaría hasta cazarlos. Pero por primera vez no estaban solos. La selva había despertado. En la selva, las raíces guardan memoria, y los hombres no son los únicos que buscan justicia. La lluvia caía con furia sobre la copa de los árboles,
como si la selva misma quisiera lavar la sangre derramada. Jason y Valeria, empapados, cubiertos de barro y silencio, avanzaban por un sendero invisible, marcado solo por la intuición de un hombre que había aprendido a leer la naturaleza como si fuera un mapa. Valeria, aunque débil, comenzaba a recuperar fuerzas. Sus ojos, cansados pero determinados, se encendían con cada paso que daban más lejos del infierno, de la boca del diablo. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. «¿A dónde no nos esperen?», respondió Jason sin detenerse. «Pero también a donde podamos devolver el golpe». Jason sabía que no bastaba con rescatarla. Pinto los había visto, y eso significaba que ahora eran blancos marcados. Él, un extranjero incómodo. Ella, una periodista que sabía demasiado. Lo que estaba en juego ya no era solo su vida, era la verdad. Y la selva les ofrecía algo más. Aliados invisibles. 2 días después, llegaron a un claro donde los esperaba una figura familiar. El anciano que había ayudado a Jason antes estaba acompañado por varios miembros de su comunidad. Rostros pintados, miradas firmes, silencio de acero. La selva habló. «Sabemos lo que hiciste y lo que viste», dijo el anciano, señalando a Valeria. Valeria asintió, con lágrimas mezcladas con la lluvia en su rostro. «Lo documenté todo. Grabaciones, fotos, coordenadas. Las tenía en una memoria escondida en mi bota. Si sale a la luz, podríamos detener esa operación». Jason levantó la mirada. ¿Podrían ayudarnos a salir, a llevar eso al mundo? Pero el anciano negó con la cabeza. «Number, si se van, solo detendrán una rama. Si se quedan, podemos derribar el árbol». Valeria dudó. «Jason Number, ¿qué necesitas que hagamos?», preguntó él. El anciano explicó. Las comunidades indígenas habían estado documentando las operaciones ilegales por años, pero toda denuncia enviada a las autoridades terminaba en silencio o en represalias. Pinto no solo protegía a los mineros, también silenciaba a los líderes locales con sobornos o balas. Pero ahora, con la grabación de Valeria y la presencia de un extranjero con entrenamiento militar, tenían una oportunidad que nunca antes se había presentado. El plan era simple, pero peligroso. Infiltrarse en el centro de operaciones de comunicación de Pinto, donde se almacenaban documentos, planos y registros de pagos ilegales. Obtener esa evidencia y transmitirla directamente a redes internacionales, a través de un satélite de una ONG que aún operaba en la zona. Esa misma noche, Jason y Valeria partieron con 2 guías indígenas. Uno de ellos, joven y ágil, se llamaba Kai. El otro, silencioso y curtido, llevaba el nombre de Ancaré, el que no teme. Avanzaron entre ríos oscuros, pantanos traicioneros y senderos que parecían tragarse a los intrusos. En el camino, Jason vio algo que no olvidaría jamás. Una excavación abierta como una herida en medio de la selva. Árboles caídos, ríos desviados, peces muertos flotando entre residuos, y en el centro, un símbolo pintado en rojo sobre una roca, una mano con los dedos cortados. «Es una advertencia», explicó Ancaré. «Aquí la tierra ya no canta, llora». Llegaron al centro de comunicaciones al amanecer. No era más que una estructura de metal oxidado, custodiada por 5 hombres armados. Kai desvió su atención con un señuelo. Fuego controlado a unos 100 metros. Jason aprovechó la confusión para neutralizar a los guardias. Rápido, silencioso, eficaz. Valeria y Ancaré entraron. Buscaron entre archivos físicos, discos duros, carpetas selladas. Lo encontraron todo: nombres, cuentas bancarias, órdenes firmadas, incluso fotos de Pinto con empresarios corruptos brindando con whisky sobre mapas de explotación. Jason activó el transmisor satelital. Durante 20 segundos, el silencio fue total. Luego, una luz verde.
transmisión enviada, datos en la nube o verdades expuestas. Pero justo cuando pensaban que lo habían logrado, el rugido de un motor anunció lo inevitable. Habían sido descubiertos. ¡Vienen!, gritó Kai desde el bosque. ¡14 hombres con perros! Jason apretó los dientes. No podemos correr más. Se prepararon para resistir. Reforzaron la estructura con troncos, colocaron trampas naturales, armaron posiciones defensivas. Jason, con la precisión de un militar y la determinación de un hombre que ya no huye, lideró la resistencia. Cuando los primeros disparos rompieron la mañana, la selva no tembló, rugió, como si estuviera del lado de los que luchaban por ella, y en medio del tiroteo, Valeria pensó en una frase que había leído en un mural indígena semanas atrás. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra. En ese instante, supo que lo que estaban haciendo no era solo por justicia, era por memoria, por los que habían muerto, por los que aún resistían, y por los que no podían hablar, pero tampoco olvidar. Cuando el poder tiembla, es porque la verdad ya ha comenzado a gritar. El humo aún se elevaba sobre el centro de comunicaciones. El tiroteo había cesado, pero el silencio no traía paz. Traía el peso de lo que vendría. Jason, herido en el hombro, con la camiseta desgarrada y el rostro cubierto de barro, revisaba su arma mientras escuchaba los lamentos de los heridos. Kai, con una herida en el muslo, aún sonreía. Ancaré recogía flechas dispersas entre los arbustos. Valeria, temblando pero ilesa, sostenía en sus manos el disco duro que contenía las pruebas definitivas. El mensaje había sido transmitido. Y lo sabían, porque apenas una hora después de que escaparan del centro de operaciones, las redes sociales comenzaron a estallar. Imágenes de Pinto abrazando a empresarios mineros, documentos oficiales firmados con sellos de gobierno, videos de excavaciones ilegales. Todo estaba ahí, desnudo ante el mundo. Medios internacionales comenzaban a hacerse eco. ONGs ambientales pedían investigaciones. Líderes indígenas de otras regiones enviaban mensajes de apoyo. Pero el régimen local, en vez de retroceder, respondió con fuerza bruta. Un helicóptero militar sobrevoló la zona al atardecer. Altavoces exigían la entrega inmediata de Jason y Valeria. Ofrecían protección y juicio justo. Pero todos sabían lo que eso significaba en esa parte del mundo. Nadie creía en su justicia, solo en su represión. Jason reunió a los suyos. Estaban exhaustos, heridos, pero aún de pie. El anciano volvió a aparecer, esta vez con más hombres y mujeres del pueblo. Algunos portaban lanzas, otros piedras. No eran soldados, eran guardianes de su tierra. «Ustedes han despertado algo más grande que una operación militar», dijo el anciano. «Ahora todos los ojos nos miran. Si resisten, no solo sobreviven ustedes, sobrevive nuestra voz». Jason miró a Valeria. Ella asintió. No se iría. No esta vez. El plan final fue tan arriesgado como brillante. Fingirían un escape hacia el norte, atrayendo a los militares hacia una trampa natural. Un desfiladero lleno de barro, raíces y trampas indígenas que se activaban con el más mínimo error. Mientras tanto, Jason, Valeria y Ancaré tomarían una ruta alterna hacia la estación regional de radio comunitaria más cercana, donde podrían dar una entrevista en vivo y confirmar todo lo expuesto digitalmente. Lo que el régimen negaba, ahora tendría voz humana. La maniobra comenzó al amanecer. Los señuelos funcionaron. Varias patrullas cayeron en las trampas. Otras quedaron atrapadas en el barro, pero uno de los camiones, conducido por el propio comandante Pinto, logró seguir el rastro verdadero. Jason lo supo antes de que el motor se oyera. Sintió la vibración del suelo, preparó su emboscada, esperó detrás de una piedra.
Cuando Pinto apareció, rodeado de escoltas, Jason atacó. Fue una pelea brutal, mano a mano. Dos hombres endurecidos por el combate. Pero esta vez, Pinto no peleaba por ambición. Peleaba por miedo. Jason lo venció, no con rabia, con convicción. Lo redujo, lo esposó con sus propias esposas y lo arrojó al barro frente a las cámaras de una periodista local que había acudido tras ver los videos en redes. ¿Algo que quiera decirle al pueblo?, preguntó ella, apuntando con su micrófono al rostro ensangrentado de Pinto. Yo solo seguía órdenes, balbuceó. Eso dicen todos los cobardes, respondió Jason. Esa tarde, en una transmisión histórica, Valeria relató toda su experiencia. Contó cómo fue capturada, cómo vio morir a líderes indígenas, cómo escuchó a los empresarios hablar de millones de dólares manchados con mercurio y sangre. Jason, a su lado, no habló mucho, solo dijo una frase. La selva no necesita héroes, necesita que la escuchen, y luego se retiró, silencioso como había llegado. No hubo medallas, ni conferencias, ni celebraciones, solo una lancha avanzando río abajo, con un hombre herido, mirando el horizonte verde que aún resistía. Semanas después, comenzaron las detenciones. Pinto fue procesado. Varias empresas perdieron sus contratos y por primera vez en mucho tiempo, los pueblos del Amazonas fueron invitados a una mesa de diálogo. Valeria escribió un libro, Los que no se callan, y en su dedicatoria solo puso una línea. A los que luchan sin esperar aplausos, a Jason. Y en algún lugar, tal vez en otra selva, en otra tierra donde la injusticia crece como una plaga, Jason Statham ya está caminando hacia su próxima misión, porque mientras exista un rincón del mundo donde la corrupción grite más fuerte que la naturaleza, él estará ahí, silencioso, firme, imparable. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.